bederatzigarren puntua, udalaren herrijabetzaren bakarreko erabileragatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak egin dituen ordenantzaren aldaketa. Laugarren epigrafea, herri lurretan edo herri erabilerako lurretan kokatutako terrazak eta mai hankabakarrak. Punto 9. Modificación de la ordenanza reguladora de tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Epigrafe 4. Instalaciones de las terrazas y veladores en los espacios públicos o privados de uso público. Gai honi buruz, ekonomia eta ogasun batzordean egin zen, ordenantzaren aldaketa behin-behinekoz onartu behar izango dugu. Ondoren akordioa udaletxeko iragarki taulan jarriko da, 30 epean eta Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarri beharko da. Halaber, iragarki hau 3 egunkarietara bidaliko dugu. Epe horretan, erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko akordioak egin betikotzat joko da. Aldaketaren testu osoa iragarki beharko da, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta argitaratu arte ez da indarrean jarriko. Este expediente se trabaja en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y que aprobaron provisionalmente la modificación de la ordenanza. Después se publicará anuncio en el boletín oficial de Bizkaia y también el anuncio del ayuntamiento por el plazo de 30 días. Asimismo, este anuncio se remitirá a 3 periódicos. Si en el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. El texto íntegro de la modificación deberá ser publicado en el boletín oficial de Bizkaia y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Bueno, como se comentó en la Comisión de Hacienda, vinculado con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de reguladores que establece el establecimiento de 3 temporadas de colocación de terrazas, es decir, larga todo el año, corta y media 8 y 4 meses efectivamente, parece oportuno también modificar la ordenanza fiscal de tasas de su presupuesto público en la misma línea. Así, la modificación que se propone pues, plantea recoger las 3 citadas temporadas por un lado, y también nos pareció oportuno modificar el cálculo de la tasa de la misma. Hasta ahora se venía calculando en base al número de mesas y sillas que se colocaban, y nos parece más correcto calcular la tasa en base a metros cuadrados realmente utilizados, por un lado. Y también otra modificación que planteamos es establecer 2 tipos de tarifas diferenciando aquellas terrazas que los establecimientos que al final del día recogen la terraza entera dejando libre el espacio público, y aquellas otras terrazas que por su estructura estable permanecen fijas en la acera, espacio público, aunque no estén encontrando la terraza. Berta, eztabaidatze atalean, Berta, zerbait esateko? Ez? Teresa? Leire? Ez. Bueno, beraz, bozkatu egingo dugu. 9. puntu honen aldeko bozkak. Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gaia onartzen.